La Comisión Permanente del Congreso aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que recomienda que Bienvenido Ramírez, Guillermo Bocángel y Kenji Fujimori sean desaforados y afronten un proceso penal por cohecho activo genérico y tráfico de influencias. Julio Rodríguez, abogado de este último, afirmó que no existe material probatorio contra su patrocinado como para que se configuren los presuntos delitos que se le imputan. Para ello, argumentó, Kenji Fujimori tendría que haber hecho un ofrecimiento económico a Moisés Mamani para que votase en contra del segundo pedido de vacancia presidencial de Pedro Pablo Kuczynski. Kenji Fujimori denunció que durante septiembre de 2017, en una reunión de la bancada de Fuerza Popular, se anunció una supuesta buena noticia que consistió en el aumento de sueldo de 2.530 soles a los 130 congresistas bajo el concepto de apoyo logístico. De otro lado, el contralor Nelson Schack anunció que se iniciará una auditoría en el Congreso para analizar si las compras que realiza el Parlamento cumplen con el debido procedimiento y las normas establecidas. Y el próximo nuevo cardenal peruano, Pedro Barreto, sostuvo que debemos recordar con mucho aprecio en lugar de la memoria para que nunca más suceda en nuestro país la violencia política y armada que hubo entre los 80 y los 90 y esta sea rechazada, venga de donde venga. La posición de Barreto contrasta con la que expresó en su momento el cardenal Juan Luis Cipriani, quien dijo en el 2009 que no veía mucha reconciliación ni una ayuda a que el Perú entienda mejor su vida en el intento de que una determinada versión sobre ciertos hechos del pasado se convirtiese en el Museo de la Memoria. Una investigación de la Contraloría determinó que 9 funcionarios de MAPE están implicados en graves irregularidades, tanto en el proceso de licitación como en la ejecución de la construcción del puente Solidaridad, que se desplomó durante el fenómeno del Niño en el 2017, así como en la falsificación de documentos y presunto direccionamiento en favor de la empresa constructora. Además, se estima que casi 5 millones de soles sobre el monto del perjuicio económico ocasionado por la caída del puente tendido sobre el río Rímac en el distrito de San Juan del Urigay. Para estar al día con la información nacional e internacional, usted tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos a la congresista Maritza García, congresista no agrupada. ¿Qué tal? ¿Cómo está, congresista? Y Alberto Bengolea, ex congresista y flamante candidato a la alcaldía de Lima. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Presidente del PPC también. Muchas gracias. Sí, presidente. Tiene varios títulos. Padre de familia. flamantes. Padre de familia. Sí. Ajá. Sí. Muy bien. Buenas noches, efectivamente. Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Bien, pues la Comisión Permanente aprobó hoy el informe que ya había aprobado la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, este informe preparado por el congresista Segura, de Fuerza Popular, y que recomienda que los congresistas Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez sean desaforados y afronten luego un proceso penal por cohecho activo genérico y tráfico de influencias. El abogado de Kenji Fujimori, Julio Rodríguez, ha dicho que no existe material probatorio contra su patrocinado y que para que estos cargos, digamos, tuviesen arraigo o tuviesen fundamento, mejor dicho, tendría que haber hecho Kenji Fujimori un ofrecimiento económico a Moisés Mamani específicamente para que votase en contra o se abstuviera por lo menos en el segundo pedido de vacancia presidencial que debía enfrentar Pedro Pablo Kuczynski. Vamos a ver un momento de la votación en la Comisión Permanente. Señala lo siguiente, el Tribunal Constitucional estableció que el artículo 39 de la Constitución contiene los bienes
constitucionales de proscripción de la corrupción y buena administración, conforme al cual todo funcionario público debe luchar contra la corrupción y servir de forma honesta al Estado. Esa es la violación que ha establecido y se ha aprobado en el caso del tema de Kenji Fujimori, con 13 votos a favor, 1 en contra del partido aprista, Jorge del Castillo, y una abstención de parte de Acción Popular, Víctor Andrés García Belaúnde. Se aprobó entonces el primer tema, que es una infracción a la Constitución de parte del congresista Kenji Fujimori. Como hemos escuchado, 13, 14, 15 congresistas nada más, de los 30 que deberían estar en estos momentos en la comisión permanente, solo hay 15 parlamentarios. El resto está habilitado. ¿Dónde están el resto de congresistas? Ellos creen que van a votar. ¿Cómo? Ellos creen que van a votar y eso está prohibido por reglamento. No, bueno, pero la comisión permanente tiene 30 congresistas, Sí. ahí estaba el reporte, decía que votaron 15. No, O sea, pero en el día del pleno no podría votar no, ninguno. ese es un asunto Pero distinto, la claro. jugada- Por la eso se jugada han que están ausentado. haciendo, claro, es la jugada que están haciendo. Ah. Pero eso es inconstitucional, el reglamento Ok, establece. claro. Lo que ocurre, vamos a explicarles a nuestros amigos televidentes, es que quienes votan en la primera votación, es decir, los integrantes de la comisión permanente, no pueden votar cuando esto se vuelve a votar en el pleno. Entonces, lo que nos dice la congresista García es que algunas de esas ausencias obedecerían a una supuesta estrategia por la cual, al no haber votado en la comisión permanente, se pueden reservar su voto para votar en el pleno, y nos dice usted que eso no es absolutamente reglamentario. arbitrario. O sea que no votaron acá, no votarán ¿Qué allá dice, tampoco. ¿Y qué dice la norma sobre eso? ¿Los que votan en la comisión permanente o los que pertenecen a la comisión No, permanente? el artículo 89 del reglamento establece claramente que no se computan los votos de los miembros de la comisión permanente. De los miembros. Claro, de los miembros de la comisión permanente. Entonces, todos ellos son miembros de la comisión por eso, permanente. El hecho de que no hayan ido hoy no implica que el día de la votación del pleno, del debate, puedan votar. La estrategia que están manejando es precisamente esa. ¿Y eso cómo le consta? Como por los comentarios sabe que todo tiene todo el todo están lo grabados que también, todo, de repente la van a ir a grabar. De repente hay un reloj por ahí que está grabando. ¿Todo se sabe? Todo se sabe. O sea, pero no le han definitivamente. contado porque no creo que sean sus amigos los de la No, bancada. obviamente que ese fujimorista. comentario salió el día de hoy, que no vayan, que no asistan para que ellos puedan votar en ¿De el dónde pleno. salió ese Pero es una comentario? concepción errada, porque estarían vulnerando el reglamento. No, es que el reglamento no dice eso, según lo que usted No, nos el dice, reglamento dice señala- otra cosa. No, Dice el los regla- miembros de la comisión permanente y miembros son, como es los conductores en portada, 1, 2. No O sea, votan, yo dice. no estoy, pero no quiere decir que dejo de serlo, pues por algo no estaré, pero los miembros de la comisión permanente Por eso son no los que votan, tienen son imposible. 30 son 17 de Fuerza Popular, son los miembros de la comisión permanente. Claro. Ellos están prohibidos de votar en el pleno, en el Así debate. Ujú. Obviamente debe entenderse que así no vayan, ellos no pueden hacer No, uso de su derecho al voto. Claro, sí. Y los otros que no son de Fuerza Popular, los de Peruanos por el Cambio, por ejemplo, ¿también están en esa jugada? Obviamente, el reglamento no distingue bancada o No, fuerza No, pero política. la Estoy ausencia hablando también de la sería deliberada en jugada, ese caso. De la jugada que usted aquí ha planteado. La jugada es de Fuerza Popular, no Sí. es de los otros miembros de las Y otras el partidos señor políticos. Cheput, el señor, ¿quién más no estuvo? A ver si nos ayuda la producción. Bruce, Gilbert, Violeta, ellos no están en la jugada del Fujimorismo. No, obviamente esas estrategias son del Fujimorismo. Tal es así que el día de ayer hemos visto un cambio. El día de ayer, cuando terminaba el pleno a las 8 de la noche, justamente se produjo el cambio y salieron 2 integrantes de Fuerza Popular para ingresar 2 nuevos. Yo me pregunto, en el momento ya listo de la votación, cuando ya se ha debatido todo un caso y solamente estaba para determinarlo hoy día, se hace un cambio el día de ayer. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se hace ese cambio? ¿Cuántos fujimoristas de la comisión permanente no han ido hoy a votar? Hoy día creo que han ido casi 3, la ¿no? mitad, 3, 4 han faltado, algo así. De la Pero comisión. también son 3 de la bancada de Peruanos por el Cambio. Claro, son 3 de la bancada de Peruanos por el Cambio. Vamos a ver qué dice Alberto Bengolea, que ha sido congresista también y debe conocer A ver. las minucias del reglamento en ese sentido también, ¿o no? Sí, hay, a ver, el drama en general de las normas es que da para interpretaciones, ¿no es cierto? Para mí la cosa es bastante clara, pero no sería esta la primera vez que el fujimorismo violenta los reglamentos y las normas. Digamos, es una vieja práctica. Si hace una En interpretación... general, que haya una interpretación medio, Auténtica. desde la auténtica hasta la no auténtica, y finalmente interpreta con su mayoría aplastante y vota de una manera u otra. Claro, pero esta es una acusación que estos está son- haciendo la congresista Maritza García. Todavía no a eso a sabemos. nosotros no Pero nos digo, consta frente porque a no han sido eso- solo los fujimoristas los que han Frente faltado. a eso yo diría, esta no sería la primera vez. Ese es punto número 1. Punto número 2, si va a proceder o no va a proceder,
A ver, este es un tema político, en un lado o en otro. No debiera serlo, pero lamentablemente lo es. Es decir, yo creo que hay una consigna para lograr el desafuero y puede haber una consigna para que no se produzca el desafuero también. Es decir, pasan lamentablemente estas cosas y nosotros lo vemos. O sea, por un lado, una bancada que ha sido enormemente mayoritaria y que ahora se ve desmembrada a partir del liderazgo de Kenji, y por otro lado, un Congreso que piensa, oye, si los desaforamos los que vienen, es decir, sus sustitutos más bien volverían a fortalecer esa bancada fujimorista. Lamentablemente, aunque esto nos duela, es una cosa que se maneja en el Congreso, por los dos lados. Acá no hay buenos y malos. Acá hay por los dos lados conveniencias políticas y cálculos políticos a la hora de votar. Ahora, los artículos constitucionales que se han invocado para que proceda, digamos, esta acusación, tú los conoces, los tienes en mente, son bastante generales, como para, digamos, hacer calzar casi cualquier problema dentro de la ellos, acusación constitucional, que es bastante general, precisamente, porque no es una acusación penal, aunque tiene efectos sancionatorios durísimos, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que dice es por infracción de la Constitución. Es decir, cualquier infracción a la Constitución es considerada... Puede ser materia Por ejemplo, se dice, ¿son funcionarios públicos los congresistas? Sí. ¿Como funcionarios públicos tienen el deber de trabajar en favor del país y luchar contra la corrupción? Sí. Por tanto, ha quedado en evidencia que estos señores en esa conversación cometieron una infracción en ese artículo. Sí, cabe. Alguno podría decir, no, no ha quedado en evidencia esto. He escuchado también versiones que dicen, se ha manipulado el video. Sí. Ya eso es tema de probanza, ¿no es cierto? Por otro lado, un delito es una infracción constitucional, ciertamente, un delito cometido por un funcionario público, sí. Se habla aquí de cohecho, yo hablaría más bien de tráfico de influencias, ¿no es cierto? Se habla de las dos cosas, claro, ¿no? De acuerdo, pero el tema del tráfico de influencias es mucho más claro en función al video que todos hemos conocido. No estoy juzgando si el video sea correcto o no. Es mucho más claro porque el tráfico de influencias no tiene la necesidad de que efectivamente se realice. Concrete. Basta con decir, yo soy amigo de, yo puedo lograrlo, tranquilo que no lo tienes. Estamos con el gobierno, yo estoy amigo con el presidente, el fiscal fiscalía conversa conmigo, tú tranquilo. Eso ya constituye tráfico de influencias, estamos entrando en materia penal. Pero ciertamente, si eso se ha constituido, hay infracción de la Constitución. Aquí la discusión es si efectivamente ocurrió o no ocurrió. Si frente a los videos o declaraciones que se han escuchado, se llega a la conclusión que sí ocurrió, sí hay infracción constitucional. Lo que he escuchado de parte de la defensa, y por eso no avanzó más, es que no, que habría manipulación sobre el video. Eso es una cuestión Vamos a de probanza. escuchar precisamente lo que ha dicho el abogado de Kenji Fujimori. La reunión no tiene inicio propiamente claro y en algún momento la reunión se corta conforme lo ha identificado el Ministerio Público en la diligencia correspondiente y aparece otra conversación descontextualizándose de manera temporal y lineal. Es decir, cómo se va a tomar una decisión sobre la base de un video respecto del cual no hay integridad. La pericia de parte, que es hecha por el perito Pedro Infante, que además es un perito que ha participado en una enorme cantidad de casos y ha analizado una enorme cantidad de videos, ha determinado por su alta experiencia que este no ofrece la certeza absoluta, que son videos que se encuentran manipulados, que no hay correspondencia entre los diálogos y las imágenes y por ende, al existir estos inconvenientes, no se genera convicción de que estos videos puedan acreditar la comisión de estos dos delitos. Adicionalmente a ellos, y para que se configure el tráfico de influencias, es indispensable que las ventajas, dádivas, promesas tengan contenido patrimonial. Los ofrecimientos que el congresista supuestamente hace son ofrecimientos de carácter político y por lo tanto los ofrecimientos de carácter político son absolutamente irrelevantes para el derecho penal. Los ofrecimientos que tienen contundencia para configurar un injusto en materia de delito funcional exigen necesariamente que el comportamiento del sujeto esté ligado a un ofrecimiento económico. Como no existe ese ofrecimiento económico, conforme se ha dado lectura y conforme hemos revisado el informe emitido por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ahí no... Fue bien. Ahora, en el Pleno del Congreso, imagino que ustedes, los congresistas que están con Kenji Fujimori, han hecho ya sus cálculos y por eso usted está asegurando que no llegarían a obtener los votos, que son... 67 de 100, ¿no es cierto? Porque si le restamos 30 de la comisión
permanente necesitan 67. 67 votos. 67. Necesitan 67 votos para aprobar, pero creo que lo más interesante es que en aquel momento cada congresista emita un voto de conciencia, porque definitivamente estamos viendo de que no se ajustan los hechos a las infracciones constitucionales invocadas en el informe. ¿Y qué es lo que hemos visto en esos videos? En esos videos lo que hemos Vamos por visto es una separado, falta ¿no? Primero ética. al señor Kenji Fujimori. Sí. En el tema de Kenji Fujimori, su participación es muy sucinta, muy reducida. Su participación de Kenji Fujimori, lo ha explicado ayer en el programa de Mávila Huertas, ha señalado claramente que lo que dijo fue, efectivamente los almuerzos son ricos, es buena la comida, no ha dicho nada que tenga por objeto una oferta, una dádiva a cambio de ¿El almorzó en la casa del presidente de la República significa que tiene cercanía con el presidente de la República? ¿Nunca lo negó? ¿O no? Nunca lo negó. No, pues si lo ponía en Twitter todo el día. Por eso, nunca lo negó, es un hecho Y transparente. si vas a conversar con alguien, por eso, entonces, pero esa cercanía con el presidente de la República, ¿la utilizaba solamente para tomarse fotos para el Twitter o para qué la utilizaba? Para ejercer un trabajo político que como funcionario público y como congresista de la República corresponde hacer. Es un trabajo político decirle al congresista Mamani, tranquilo, que todos tus anticuchos no pasa nada, porque estamos con el gobierno. No, y la me refiero al trabajo político político del acercamiento con el presidente de la República. Dijo 5 frases, y de las 5 frases, la comida, que es muy rica, y también que no te preocupes, al señor Mamani, que tiene varios anticuchos en Puno, porque estamos con el presidente. La fiscalía no te va a tocar. Pero en ningún momento le ofreció, en ningún momento Kenji Fujimori le ofreció al señor Mamani, mira, sabes que yo te voy a proteger, yo tengo el acercamiento. ¿Qué significa para usted? Tranquilo, estamos con el gobierno, el fiscal no te va a tocar. ¿Eso qué significa para usted? Tradújame, porque yo entiendo una cosa y tal vez ustedes otra. En mi opinión, si no hay ningún ofrecimiento. No le he preguntado eso, congresista. Sí, le he preguntado qué significa decirle al congresista Mamani que tiene problemas ante las autoridades en Puno, que no se preocupe porque estamos con el oficialismo, que estamos con el presidente y que la fiscalía no lo va a tocar. ¿Eso qué significa? Que yo lo he explicado claramente el día de ayer. Y ha dicho que él no ha hecho ningún ofrecimiento que no sea de carácter político. Ahora, si es que él le dijo eso en algún momento, tendríamos que ver todo el contenido del video para saber de dónde nace esa conversación. Porque están los videos recortados y frente a una telenovela por capítulos, editados, claro, están editados. Pero entonces, ¿qué significa eso? Usted dice que de pronto está descontextualizado y no le quería decir que le iba a ayudar a través del presidente de la República en algún problema que tenga la fiscalía. No se escucha eso en ningún momento. Pero por eso le pregunto, y ahí es la última vez que nos pregunto para no hartar a los televidentes. Para usted, ¿qué significa que el señor Kenji Fujimori le diga al señor Mamani que no se preocupe por los problemas que iba a tener ante las autoridades judiciales o fiscales, porque están con el gobierno y que no lo iban a tocar? ¿Eso qué significa para usted? Él tendrá que explicarlo. Kenji Fujimori tendrá que explicarlo en el desarrollo de las investigaciones. O sea, todavía no me he explicado a su entender. Esa pregunta no le he escuchado que le hayan hecho a Kenji Fujimori, porque lo que se está investigando es si efectivamente hubo un ofrecimiento de alguna dádiva o de algún hecho a cambio que concrete un delito de lo que se está hablando, ¿no? De tráfico de influencias. Vamos a ver si Alberto Bolívar se ha podido inferir algún contenido de esta. Lo que significa claramente para cualquier ciudadano de entendimiento común es que tranquilo, que estamos con el presidente, no te va a pasar nada. Si te pasas a nuestro bando, estás protegido y todo lo que pase no ocurrirá. Y con respecto al ofrecimiento económico, si no fue económico, yo haría una sola pregunta de moral pública. Y es correcto hacer ofrecimientos políticos, es decir, mira, compadre, si estás con nosotros, lo que quiera tu población te la vamos a dar, en perjuicio de otras que probablemente lo necesiten más. Acá ya no interesa hacer un cálculo de cuál región necesita cuál obra, cuál no, ya no. Si tú estás con nosotros, vamos a priorizar las obras que tú necesites para que tú salgas adelante y seas, eso, ¿cómo le llamamos? Para mí es inmoralidad por lo menos, ¿no es cierto? Inmoralidad pública con la que deberíamos combatir. Entonces, pero en fin, te repito, lo que a mí me lastima de todo esto es, primero, este chuponeo mutuo en el que andamos lamentablemente ya como una cosa de todos los días en el Perú y como algo muy normal, me parece francamente lamentable. Pero lo segundo, que en realidad lo que estamos viendo en el fondo es una lucha de poder en un grupo que tuvo una enorme mayoría parlamentaria y que tienen más o menos los mismos métodos. Hoy ataca uno al otro y mañana atacará el otro, viceversa. O sea, acá no hay buenos y malos, acá yo lamentablemente veo una expresión de lo que es el fujimorismo. O sea, esto ha sido normalmente, lamentablemente, nos está recordando... Sí, pero es lo mismo. No, o sea, perdón, digamos, Kenji Fujimori y Keiko Fujimori son hijos de Alberto Fujimori, quien debería estar
seguramente en prisión y que ha salido libre por una suerte de arreglo que hubo entre el hijo y el presidente de la República, que ya no es presidente de la República precisamente por estas cosas. Entonces, mejor decimos las cosas como son y nos dejamos de estar encubriéndolas. Yo, te repito, en esta película no veo buenos y malos. Veo dos expresiones más o menos de lo mismo, que combaten con armas feas ambos, ¿no es cierto? Y en donde ganará el que tenga más que ofrecer, seguramente, en términos políticos me refiero, ¿no es cierto? Porque yo me imagino que ahora lo que están más o menos evaluando, porque ya lo vimos en el Congreso pasado, no sé si te acuerdas, con algunos procesos de desafuero, es que a uno no lo desaforaban porque decía, oye, si ese se va, el que va a entrar pertenece a este partido, entonces otra vez recupera mayoría, mejor no se la des. Claro. O sea, y lamentablemente la pregunta es, ¿y dónde queda la moral pública? ¿Y quién piensa en el Perú? O sea, ¿quién piensa en el Perú, en lo que tenemos que hacer para salir adelante? Eso me parece lamentable, ¿no? Han hecho las sumas y restas, por eso es que lo que yo concluyo es que hay una falta ética y que tiene que ser sancionada, pero no podemos ajustar y acomodar los hechos a una norma, porque más bien la norma desarrolla otro contenido. Entonces, lo que yo pienso es que deben estar en ética y poner la sanción máxima, porque sí hay una falta contra la ética, pero no hay una infracción constitucional. Y en lo que respecta a un delito, para usted una infracción ética. Una falta ética que está tipificada en el reglamento del Congreso de la República. Hay un reglamento de ética que nos rige y como tal, inicialmente aperturaron una investigación, pero cuando se dieron cuenta que no podía ser investigado, tanto en el Ministerio Público, en la Comisión de Ética y en la subcomisión, dejaron de lado y paralizaron la investigación a cargo de la Comisión de Ética. Sin embargo, sí está investigado Kenji Fujimori, Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez ya por la justicia. Entonces, si hay una investigación, yo no sé cuál es la desesperación de Fuerza Popular, como lo ha dicho bien, y yo comparto, es una guerra política por el poder. Y ustedes han hecho, le preguntaba hace un momento Verónica, ya las sumas y restas, si tienen un cálculo de cómo va a ser la votación en el Pleno. La verdad que no hemos hecho ningún cálculo porque somos conscientes de que los parlamentarios van a emitir un voto de conciencia en esta oportunidad. Creo que van a escuchar la defensa y saben perfectamente que si ellos votan de la forma como han votado el día de hoy la Comisión Permanente, finalmente el Tribunal Constitucional va a restituir los derechos al congresista Fujimori. Como lo hizo ya con otros congresistas. Con Tula Benítez creo que lo hizo. Elsa Canchaya. Yo la recuerdo cada rato, la señora notaria, ¿no? Porque desde ahí no han hecho nada. O sea, era claro que esa notaria estaba pagándole a su niñera a través del Congreso de la República. Eso quedó clarísimo en un video que se presentó en Cuarto Poder y lo hizo nuestro colega Maribel Toledo Campo. Clarísimo. Se hizo todo el mundo indignado, fue el primer casito, el primero. Indignado todo el mundo. La señora ganó en el Poder Judicial, ganó en el Tribunal Constitucional, la dejaron nuevamente ser notaria a través del Colegio de Notarios y hasta plata. Indemnización le ha terminado dando el Congreso de la República a la señora Elsa Canchaya, que le pagaba a la niñera de su hijo a través del Congreso de la República. 2006. Hoy estamos en 2018. Pero no podemos comparar. En el camino, permítame terminar, Congreso. En el camino, está hablando de 80.000 cosas y no hemos ajustado, ¿no es cierto?, las herramientas legales para poder cerrarle el caño a los políticos que pretenden, amparados en la Constitución, no recibir ninguna sanción por lo que están haciendo en mi Constitución. Lo que yo diría es que no podemos comparar las conductas ilícitas. No le comparo. Estoy hablando sobre la falta de apoyo en la Constitución por la infracción, ¿no es cierto? El delito. Sobre la incapacidad del sistema para sancionar a quienes deben ser sancionados. No existe, no hay y que encima le sacan la vuelta y terminan hasta cobrando indemnización. O sea, es terrible. La verdad, eso es para indignarse. Es que por eso no deben sancionar cuando no corresponde. Es que no deben, en el caso, por ejemplo, de Fujimori, van a tener que indemnizarlo. Es que es obvio que el Tribunal Constitucional, pero es una falta totalmente distinta. Acá la señora Canchaya le pagaba. Eso fue un delito, lo de la señora Elsa Canchaya fue un delito, pero lo de Kenji Fujimori sí es una falta ética, en mi opinión. Vamos a seguir hablando de Kenji Fujimori porque estuvo ayer acá en Canal N en el programa de Mario La Huertas y prestó varias declaraciones importantes y que merecen comentario, pero eso cuando volvamos a la pausa. Muy bien, decíamos que Kenji Fujimori estuvo ayer en 2018 y habló sobre varios temas. Vamos a escuchar algunas de las cosas que dijo. Que dice, bueno,
Antes de... Estamos hablando antes de las vacancias y todo, Así es, cuando te habías convertido en un rebelde dentro de la bancada. Sí, antes de ver el proceso de disciplina del congresista Fujimori, queremos hacerle un anuncio. ¿En la bancada? ¿En la reunión de bancada? Sí. Ya. Queremos anunciarles que les hemos subido el sueldo a los 130 congresistas. ¿Quién hace el anuncio? Uno de los voceros, no sé quién era el vocero en ese entonces, y yo renuncié a eso. En el segundo pedido en el segundo proceso de disciplina, ¿qué dicen? Antes de ver el proceso de disciplina del congresista Fujimori, queremos hacerle otro anuncio. A cada uno de ustedes se le va a asignar un monto de 5 millones de soles para las obras de sus regiones. En Ahora, la comisión de presupuesto. No, en la bancada lo En la anunciaron. bancada. Yo me Tengo pregunto, el agrado de dirigirme a usted para hacer de su conocimiento que renuncio al cheque 1992-353, girado por la cantidad de 2.530 soles por concepto de apoyo logístico. ¿Se aumentaron el sueldo los congresistas en septiembre? Sí, Mávila, yo jamás he cobrado gastos No, de acá tú estás instalación. renunciando, está clarísimo. Dice, asimismo, no girar ni depositar ningún cheque en mi cuenta. Pero, a ver, esto no lo sabíamos. O sea, se compraron los televisores, se compraron los frigobares y se habían aumentado 2.530 soles por concepto de apoyo logístico. ¿Qué cosa es? ¿Cuál era el motivo del aumento? Esa es la pregunta. No lo sé, no lo sé. Y esto Pero- no... Usted estuvo en esas dos reuniones a las que se refiere Kenji también. Efectivamente, y es obvio que el Congreso de la República, aprovechando de su autonomía administrativa y económica, hacen acuerdos de mesa directiva para poder incrementar el sueldo, pero no de una manera regular, sino de una manera irregular, ¿Usted también renunció como lo a hemos alguno de esos escuchado. aumentos? La verdad que no recuerdo, ha pasado tanto tiempo que no recuerdo si llegó a todos los despachos, si me llegó a mí o lo depositaron, no recuerdo exactamente, pero sí recuerdo que fue un vocero Bueno, pero si de la hubiese bancada. renunciado lo recordaría, ¿no? Claro, pero creo que no llegó a mi despacho, ¿eh? Ujú. Así No, pero que ese no puede ser solamente... O sea, esto es como los gastos operativos, imagino. Algo así, ¿no? tenemos gastos operativos ya, que eso sí se depositan en una cuenta. Claro, además tantas veces hemos hablado de los gastos operativos, el congresista Vincolás. Recordarán, ¿no es cierto?, los gastos operativos, pero esto tiene que haber sido para los 130 congresistas. Seguramente, ¿Y no por una recuerdo sola vez exactamente, o debe ser. mensual? No sé, pues eso tendrá que decirlo pues No, los usted dice- congresistas. No, Si es lo ha un- presentado era aumento. como un como plus. un aumento de sueldo, me imagino que es... O sea, que todos los meses por gastos logísticos. Sí. ¿Qué son Pero gastos no logísticos? prosperó que yo recuerde. Apoyo porque no- logístico no es lo teníamos que ha el dicho apoyo. Kenji. Sí. Ya, ¿y por qué lo dice recién ahora si eso fue en septiembre? O No, pero ninguno de los- Ya, de los pero lo primero que le congresistas preguntaría incluso. al congresista Fujimori, no lo tengo acá para preguntarle, pero de repente a su colega, ¿y por qué no lo denunció? O sea, si era tan inmoral, ¿por qué no lo denunció en septiembre? Pero si Kenji lo rechazó públicamente, el documento es público, el documento lo ha ¿Y usted ingresado. por qué no lo denunció? O sea, ¿por qué En su mi- gente no en lo mi denunció? caso, en mi caso, Recién no se hoy nos acuerda. estamos pero en mi pero caso es no que- recuerdo congresista que me Marina hayan García el no se documento. acuerda si Recién recibió nos 2.000 No, soles no me más de su acuerdo si sueldo. enviaron el Por favor, documento, por favor. pero No, pero Kenji el sueldo Fujimori... no lo ha aumentado a todos. No, el sueldo no lo aumentaron. Pero el No, dato por eso dice concreto como es que- gasto logístico. Pero recién nos enteramos. O sea, Claro, pero el recién nos documento enteramos. lo Mi pregunta puso es, Kenji. Si era una cosa tan inmoral, debieron haberlo denunciado. En septiembre, en octubre ya, en noviembre, en diciembre. No, ahora que estamos, abril. 7 meses después. Vamos, Mayo. 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 Mira, estoy todavía. Ok. En fin. Y vuelvo otra vez a decirlo. Es una lucha política. Acá no me vengan a decir que acá hay buenos y malos, que yo soy muy moral y denuncio algo. Ahora como me están atacando voy a denunciar esto que hicieron hace 8 meses para que vean que yo sí soy justo. No, pero quiero aclarar ahí una parte. Hay un aspecto muy importante. Kenji Fujimori siempre ha renunciado, y lo ha dicho, al gas, a la canasta de navideña, algunos gastos adicionales que se han querido incrementar o dar en el Congreso de la República, él siempre ha rechazado. O sea, constantemente Kenji lo ha hecho y documentadamente, como lo probó ayer en el programa de Mávila Un Huertas. montón de congresistas que renuncian a un montón de cosas por, en fin, o que hacen el gesto de decir yo gano un sol, claro. Yo he visto al congresista Fujimori hacer enormes regalos en campañas electorales que me encantaría saber de dónde lo sacan, ¿no es cierto? Claro, Entonces, sería estoy seguro interesante. que no es de su sueldo de congresista. Sería Entonces, interesante. Es bien fácil tener gestos grandiosos frente a cámaras. Hay que tratar de buscar más consistencia. Ahora, con respecto a este tema de los gastos logísticos, creo que es una buena oportunidad para preguntar. Estoy seguro que el Congreso debe tener alguna respuesta, alguna debe haber, ¿no es cierto? De repente hubo alguna necesidad en ese momento y se pensó que era más conveniente darle a cada congresista para que compre su escritorio, no sé cuál sea el gasto logístico. Pero sí hay varias denuncias contra el Congreso de la República por hechos de similar naturaleza. Hay varias denuncias y no prosperan sin ninguna. embargo no prosperan o el Ministerio Público no toma cartas en el asunto. Hemos escuchado la denuncia de los frigobar, de los televisores.
¿Alguien ha denunciado? Solamente los medios de comunicación. Pero el Ministerio Público se ha pronunciado o ha hecho suya la denuncia. Yo denuncié un tema muy grave que fue precisamente las donaciones. El Ministerio Público hasta el día de hoy no ha citado a nadie ni ha aperturado investigación para investigar ese hecho. Mencionaba hace un momento, Alberto Bengolea, que lo que hay es una pugna de poder. Pero clarísimo. También Kenji Fujimori mencionó eso ayer. Habló de eso y habló sobre la circunstancia de que no necesita estar en el Congreso para hacer política, lo que parece un preludio o un presagio de que está considerando la posibilidad de que en efecto logren desaforarlo. Vamos a escuchar un poco más de lo que dijo ayer Kenji Fujimori. Con mi padre. ¿Te vamos con a mi ver madre. haciendo política en el futuro? Mávila, tú sabes cuál es mi sueño, el retorno de la bicameralidad. Y para eso no necesito estar dentro del Congreso. Sí, ¿Lo puedo la hacer respuesta es sí. dentro Para o ponerlo, fuera? para ponerlo En otras un poco, palabras, sí. ¿Vamos a ver a Kenji candidateando a la presidencia de la República en 2021? ¿O liderando un partido que lleve un candidato, pero, digamos, con el partido que anunciaste? Bueno, todavía es muy prematuro para Tu hacer ese deseo, tipo el de deseo. anunciamientos. Pero el deseo, ¿te provoca hacerlo? Para hacer las cosas bien, correctas, Mávilas, no necesito. Entonces, aquí no ha habido canje de votos, no ha habido canje de votos por obras, no ha habido canje de votos por vacancia. Lo que está ocurriendo aquí es una pugna por el poder. Dentro de Fuerza Popular. Dentro de Fuerza Popular. Eso es lo que está ocurriendo. Ese es el origen de toda esta turbulencia política. Ahora, esto se ha traído abajo al régimen de Pedro Pablo. En eso le doy la razón, ¿no? En eso último nada más sí le doy la razón. Es clarísimo que lo que vemos aquí es una pugna de poder entre dos hermanos con esta Una pugna dinástica, esta entonces. cosa tan fea de la dinastía, ¿no es cierto?, que tenemos en el Perú. Entonces, claro, el papá deja a la hija, el hijo se pelea, entonces a ver quién es el heredero. Espérate que crezcan los sobrinos, o sea, ¿en qué va a acabar esto? Es que realmente que no tienen otra Además, figura. es un enredo muy, no sé si da para reírse, ¿no? Pero es un enredo porque Kenji Fujimori ayer decía, no se trata de copar el Tribunal Constitucional, de copar el Ministerio Público. Y dice, un ratito, ¿quién hizo eso? O sea, ¿No lo fue coparon. Alberto Fujimori? Perdón, pero no, él hacía alusión a Keiko Fujimori. Porque ya Keiko Fujimori no es Alberto Fujimori. Entonces, O sea, aquí le vamos a decir Fujimorismo ahora. Yo creo que deberíamos dejarle el título de Fujimorismo al señor Alberto Fujimori, porque es, digamos, el patriarca de los Fujimori. Entonces ahí empezamos a dividir. No sé Por cómo. Dios, El todo, color naranja. pero todo es ¿para quién fujimorismo. es? O sea, Es- ¿cuál es la A mí me diferencia? confundes. A mí no me confunde, yo no encuentro diferencias, discúlpame. A ver. Más allá de un discurso que en este momento pueda... Lo último que ha dicho Kenji me parece súper honesto. Acá hay una lucha de poder. Que de repente la utilizando congresista García, ella- armas similares unos y otros y echándose culpas A ver, de repente similares. la congresista A ver, García sí nos la lucha de explica. poder no solamente es entre Kenji y Keiko. La lucha de poder es de fuerza popular contra cualquier gobierno. Hemos visto lo que pasó con Pedro Pablo Kuczynski. Así que, y claramente lo dijo Kenji Fujimori el día de ayer, Keiko no perdonó que le hayan ganado las elecciones. El poder, ¿quién lo tiene ahora? ¿Lo tiene el partido de gobierno? ¿Lo tiene el señor Vizcarra? No, el poder lo tiene Fuerza Popular y eso lo sabe todo el pueblo peruano. ¿Por qué cree usted que el Ministerio Público no investiga? ¿Acaso las denuncias El señor públicas Pablo que Sánchez hacemos acá... está sometido a Keiko Fujimori. Espere. ¿Puede ¿Acaso las responderme, por favor, o denuncias, no va a responder las ninguna denuncias pregunta? que hacemos acá a través de El los medios de señor comunicación Pablo son Sánchez tomadas por el Ministerio está Público? sometido a Fuerza Popular. Lo que quiere él esperar nomás que llegue su día e irse, ¿Quién? porque ya se va el señor el fiscal Pablo de la Nación, Sánchez. obviamente ya se Está va, tratando de entonces decir se va para qué, tranquilo. para no estar- se va a ir tranquilo, ¿Para qué? porque mire ¿Para usted, ¿Para qué quiere que llegue el día que se vaya? porque obviamente si se enfrenta con Fuerza Popular, pasa lo que pasó. ¿Qué ha hecho Fuerza Popular? Encarpetar la investigación que tenía en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Entonces, sí tienen ellos el poder. No solamente tienen sometido al TC, sino también al Ministerio Público. ¿Para qué? Para que no los También. investiguen. ¿Cuántas denuncias diarias hacemos aquí los congresistas? Gloria Montenegro es una denuncia muy grave. El Constitucional está sometido también a Keiko Fujimori. Mira, que se ha parado liberado a fuerte, los humanos. se ha parado fuerte. No, para entender más o menos qué es lo, porque a veces está hablando de muchos temas, y entonces para entender, el señor Pablo Sánchez se está haciendo el loco ante Fuerza Popular. esperando que llegue el su tribunal, estoy tratando de resumir, el Tribunal Constitucional también está siendo sometido a Fuerza Popular, el Tribunal Constitucional que ha soltado Ollantumala y Nadine Heredia. Para entender lo que, o sea, estas hipótesis. Ok. El Y Tribunal este- Constitucional, sí. lo que sí quiero rescatar es que se ha parado fuerte y ha hecho valer, obviamente, la independencia de su poder, y ha dicho un momento, acá decido yo,
y volteó el fallo del juez Carguancho. El fallo no, la decisión en todo caso, de la prisión preventiva de los Humala Heredia, porque era inconstitucional, obviamente. ¿Está libre el Tribunal Constitucional o no? Sí, para mí, en mi opinión, el tribunal ha dicho, un momento, acá yo soy independiente. En cambio, en el caso del fiscal de la Nación fue demasiado duro, era uno solo, acá es un órgano colegiado, que son varios miembros, son 7, entonces es diferente. Pero en este caso, como el señor Pedro Pablo Sánchez ya se va, en mi opinión, está esperando únicamente que llegue el día para irse y que el que llegue asuma estas investigaciones y que se denuncie, porque acá en el Perú nadie tiene corona. Hay varias denuncias por investigarse y no se han investigado. Y este perfil pérfido de Fuerza Popular que usted describe, ¿lo descubrió recién un año después de estar en el Congreso con ellos, usted y el resto de los Avengers? Porque algo tiene que haber visto en su momento en Keiko Fujimori para aceptar ser candidata al Congreso en esa lista. Eso lo descubrí precisamente cuando empezábamos a trabajar en Fuerza Popular, porque yo no he sido partidaria de Fuerza Popular, no soy de la vaca de Fujimorismo, no pertenezco, no soy militante. Pero aceptó ir en un proyecto, en una plataforma política cuya candidata era Keiko, algo vería usted en esa candidatura. Y la simpatía que tuve, y lo he dicho siempre, ha sido por el señor Alberto Fujimori, por las grandes obras que hizo en mi localidad, en este caso en mi región Piura. Entonces, ese cariño hacia don Alberto Fujimori hizo que tuviera algún nexo con el partido de Fuerza Popular, pero que inmediatamente se quebrantó, ¿no? Eso es. Y cuando yo vi la realidad en Fuerza Popular, como la ley Mordaza y todo ese tipo de leyes que son inconstitucionales... Veía pero callaba. Porque no teníamos la fuerza política. Por eso yo vivo agradecida de Kenji Fujimori, porque finalmente Kenji fue el que nos liberó. Si no hubiese sido por esa libertad que hemos conseguido a través de Kenji Fujimori, ¿cómo nos liberó? ¿Por qué? Porque a través de la separación que tuvimos, porque nos separamos, constituyó un bloque, no se podía. A la vez o sin él. No se podía, era muy difícil. Pero votación a votación, usted podía votar independientemente a conciencia, como he dicho que va a ocurrir en Es que pasaba esa ética. Obviamente siempre los acuerdos en Fuerza Popular han sido por mayoría y se ha votado en bloque. Era muy difícil. Igual, ¿cómo los ha liberado? No entiendo muy bien. Yo le voy a explicar. Porque suena muy bonito, ¿no? Él me liberó, pero ¿cómo? Le voy a explicar. ¿Qué ha hecho, pues? Le voy a explicar. El día que se votó por la no vacancia presidencial, fuimos 10 congresistas los que nos separamos de Fuerza Popular y a partir de ahí emitimos nuestros votos de conciencia, porque antes los votos eran en bloque y si tu conciencia te dictaba no, tú tenías que decir sí. Para mí eso es la liberación personal. Pero ¿por qué no lo hacía antes? No se podía. ¿Cómo no se podía? Quien renunció en la primera oportunidad fue Jenny Vilcatoma, que fue sola, yo no quería, Jenny tenía la experiencia política, porque ella no participaba. Patricia Donaire, pero salió con el otro partido. Más valientes, no necesitaron ningún salvador, ningún mesías, solitas se liberaron. Por supuesto que sí, y hay que reconocer, yo no me atreví, ¿por qué no me atreví? Porque tengo mis razones también por las cuales no. Recuerde usted lo que hizo Fuerza Popular para alinearme políticamente, que fue tenerme en la Comisión de Ética, ¿no? Entonces, cuando ya yo veo esta oportunidad de poder liberarnos, nosotros nos separamos. ¿Y cómo aceptó estar en la Comisión de la Mujer? Si estaba, ¿o la obligaron a usted a estar en la Comisión de la Mujer? Ese tema ya lo hemos explicado en varias oportunidades y he dicho que acepté porque ellos me lo propusieron, pero yo no tenía ningún acercamiento. Me lo propusieron y lo acepté. Pero ¿cómo va a aceptar usted la propuesta de una agrupación que no la deja pero ni pensar? Porque es tu trabajo, o sea, el hecho de estar en una comisión es parte de tu trabajo político. Ex congresista, ¿estará contento? ¿Está fuera del Congreso o no? Pero se extraña? Yo, con el mayor respeto, solamente para tratar de entender esta nueva configuración política, quisiera plantear un par de dudas. No entiendo muy bien cómo es que se puede hablar de la admiración por Alberto Fujimori, inmediatamente después de decir que este Tribunal Constitucional fue muy firme en guardar su independencia. Fujimori no fue el que descabezó el Tribunal Constitucional. No entiendo cuál es el valor de que el Tribunal Constitucional sea fuerte, pero admiramos al que destruyó el Tribunal Constitucional en su oportunidad. Esas partes no las entiendo. O sea, yo en eso soy kantiano. Las cosas son buenas en sí mismas, no son malas en sí mismas. No es que si lo hizo él está bien y si lo hizo él está mal. Entonces, por eso digo yo, Fujimorismo es Fujimorismo. Son dos hermanos que están peleando por el poder en una suerte de sucesión dinástica, pero con las mismas ideas y lo que es peor, los peruanos lo vemos todos los días, con los mismos métodos. Han pasado 30 años y los métodos son los mismos. Vamos a ir a una pausa, pero hay que mencionar antes el tramo final de esta noticia, es que el Contralor Nelson Schack ha anunciado que va a iniciar una auditoría en el Congreso para analizar si las compras que realiza cumplen con el debido procedimiento y las normas establecidas. Bueno, esto es muy pertinente ahora
que se ha producido el episodio de los televisores, los frigobares. También ha aparecido una noticia en el Comercio hoy día sobre 7 computadoras, me parece que van a comprar, y dice esa información que estarían a un precio un poquito por encima de lo que se paga en el mercado cotizadas. En fin, pero vamos a regresar para hablar del próximo nuevo cardenal peruano, Pedro Barreto. Vamos con la siguiente noticia. Muy bien, el nuevo cardenal peruano que ya ha sido anunciado, Pedro Barreto, el Papa Francisco lo ha decidido así, sostuvo que, a propósito del lugar de la memoria, objeto de controversia en estos días después de la visita del congresista, el general Donaire, dice que debemos recordar, ha dicho Barreto, con mucho aprecio el lugar de la memoria para que nunca más... tenemos la claqueta, ahí está. Le preguntan en IDL Radio, ¿cómo abordar y qué hacer con el lugar de la memoria? Responde el arzobispo de Huancayo, futuro cardenal. El lugar de la memoria, como su nombre lo indica, es recordar un hecho que yo diría que nunca más debe suceder en nuestro país, y es la violencia política y armada que hubo en la época de los 80 y 90. En realidad, el lugar de la memoria nos tiene que gritar, basta ya de violencia. Cualquier signo de violencia, venga de donde venga. Continúa. Hay mucha sangre derramada inocente en nuestro país, por eso es que yo diría que hay que recordar con mucho aprecio este lugar de la memoria, pero también hacer memoria de lo que significó esos días saciados. No se trata de decir esto o aquel, se trata de que tanto este o aquel eran peruanos, pero peruanos o que defendían al país, pero cometieron excesos, o aquellos que creían que la violencia era el camino de la liberación de nuestro país. Creo que ambos estaban equivocados. La violencia genera nuevas violencias. Hay que construir la paz, y esa paz es posible mediante el respeto de la persona humana, sea quien sea. Bueno, pues estas opiniones resultan interesantes porque es un segundo cardenal que va a ser cardenal al mismo tiempo que quien ya lo es, Monseñor Cipriani, y curioseando lo que dijo Monseñor Cipriani a propósito de la construcción de lo que en ese momento, en el 2009, se llamaba el Museo de la Memoria, ahora se llama el Lugar de la Memoria, él tuvo opiniones que no necesariamente parecen coincidentes con estas, y uno se pregunta qué cosa es lo que va a ocurrir después una vez que ambos sean cardenales. Vamos a conocer lo que dijo en el 2009 el cardenal Juan Luis Cipriani. Me parece que nos hemos pasado un poco de la raya en este intento de que una versión sobre unos hechos de unos años sean el Museo de la Memoria. Creo, hermanos, que no es cristiano. Allí no veo mucha reconciliación, ni veo fácil que esto ayude a que el Perú entienda mejor su vida. Muy bien, eso fue todo. Esto lo dijo, me parece, cuando se supo que iba a haber una donación alemana, me parece que iba a ser destinada a la construcción del lugar de la memoria, pero digamos, no hay que escarbar mucho para darse cuenta que a uno le parece adecuada la existencia del Museo de la Memoria y a otro le pareció inoportuna su construcción, y entonces, ¿qué cosa permite presumir eso sobre la institución de la Iglesia Católica en el Perú en el futuro inmediato, Alberto? Que está viva, que tiene opiniones distintas. No es oculto para nadie que Cipriani, dicho con el mayor respeto, representa, digamos, a lo más conservador de la Iglesia Católica, y es evidente que Barreto tiene unas ideas distintas, ¿no es cierto? Un poco en la otra línea. Pero son dos pastores para un mismo rebaño. Sí, ahí está el problema. ¿Cómo va a ser la división? El Partido Popular Cristiano. El Partido Popular Cristiano, te lo he explicado más de una vez, no es confesional. Seguimos las ideas cristianas aplicadas a la sociedad,
pero no somos confesionales. Pero las ideas Así que cristianas no lo que, están en lo la que, iglesia, lo las que expresa y las ocurre, lo manifiesta que alguien. ocurra con la Iglesia Católica es algo que observamos con respeto, ¿no es cierto? En mi caso, además como cristiano católico, pero en eso no tenemos nada que decir. A lo que pasa en la vida de la Iglesia seguramente los pastores tendrán que explicar. Yo como observador lo único que puedo decir es que esto evidencia, tampoco hace falta hacer un profundo análisis, que hay pues posiciones y corrientes distintas. Ya, pero esto dentro de la Iglesia, está confinado en clarísimo. el ámbito de la Iglesia Católica, entendiendo la institución y los creyentes de la Iglesia Católica, o en la medida en que son actores políticos, impacta en la vida cotidiana el acontecer. No tengo duda que va a impactar, ¿no es cierto? Seguramente. Entonces van a levantar banderas unos y otros, tratando de decir, este es el verdadero mensaje, o es aquel. Yo, si me permites, no como político, como cristiano, lo que diría el verdadero mensaje del cristianismo es el mensaje del amor. Así que no entiendo que a partir de cualquier cosa tratemos de buscar un pleito y una pelea. En el Perú se derramó sangre, mucha sangre inocente, sin discusión. En el Perú las Fuerzas Armadas se vieron obligadas a salir en defensa de todos los peruanos cuando una banda de asesinos creyó que el camino era matar a todo el mundo para ver si llegaban al poder. Y allí hubo muchos militares que hasta el día de hoy injustamente siguen perseguidos. Han pasado los años y los que siguen perseguidos son ellos, ¿no es cierto? Una y otra vez, yo conozco casos de militares probos que pelearon, que pusieron el pecho a las balas, que fueron una y otra vez absueltos y que a quienes se les vuelve a hacer juicio, y han pasado los años y seguimos persiguiéndolos. Eso tiene que terminar, tenemos que buscar una reconciliación real, pero lo que no podemos perder de vista es que efectivamente hubo muchas víctimas y que eso no debería pasar nunca más. Yo rescato del nuevo cardenal esas palabras, que entendamos que la violencia no es de ninguna manera el camino y que eso no debería volver a pasar nunca más. Y a partir de eso, establecer una reflexión para la gente de nuestra generación. Creo que probablemente hartos y cansados de lo que nos tocó vivir cuando éramos jóvenes, hemos cometido el error de no contarle con detalles a las nuevas generaciones lo que pasó en el Perú. ¿Cómo fue aquello? ¿No es cierto? Y por eso es que tú muchas veces hablas del tema y los chicos te miran. Yo tengo la experiencia hasta ahora de dictar en la universidad y siempre tengo que detenerme a hablar del tema porque veo que los chicos no están al tanto de lo que pasó en el Perú. interesa. Como si les hablaran de la Primera Guerra Mundial. Y es digamos, por eso que después decimos, ¿y cómo es posible que estos jóvenes, porque los pueden capturar con facilidad, porque no les dijimos lo que pasó? Que una banda de delincuentes insanos mataron a muchos peruanos inocentes con la locura de tratar de tomar el poder, y que eso obligó a que las Fuerzas Armadas salieran a pelear, y eso produjo mucho derramamiento de sangre. Eso no puede pasar nunca más, pero hay que decirlo. Creo que la gran lección de esta tendría que ser. ¿Y el museo lo dice? No lo sé si lo diga, pero creo que es una tarea de la casa, realmente. No necesitamos museos para eso. Todos nosotros vivimos de cerca algún drama, yo lo viví y seguramente cada uno de ustedes tiene alguna historia que contar. Hay que contarla en casa a nuestros hijos. Esa es la tarea que tenemos los peruanos para no vivir nunca más lo que se vivió en el Perú. Bueno, estamos viviendo definitivamente un proceso de violencia política. Estamos viviéndolo ahora en el Congreso de la República. Durante estos 2 años yo creo que no estamos lejos de eso, pero sí es cierto que estamos en una lucha permanente y constante para no volver a la época del terrorismo que hizo y derramó tantísima sangre en el Perú. Eso creo que es importante rescatar. Ese trabajo sí se está haciendo desde el Congreso de la República. Sí, pero estas declaraciones de quién va a ser el otro cardenal, ¿contrastan, le parece? ¿Qué opina sobre lo que más o menos piensa el nuevo cardenal con lo que dijo el cardenal Cipriani en el 2009? Bueno, me reservo porque soy cristiana y la verdad, cristiana evangélica, y como tal respeto las posiciones de cada uno, pero prefiero reservarme la opinión. En Fuerza Popular también hay algunas voces discordantes sobre la militancia o la incorporación o no de ex miembros del MRTA y Sendero Luminoso. Hoy día se conoció una declaración del candidato fujimorista al gobierno regional de Junín, Vladic Ruiz, quien dijo originalmente que en Fuerza Popular hay gente que ha militado en Sendero Luminoso y el MRTA y que no le parecía mal. Ahí tenemos sus declaraciones. En el partido hay gente que ha militado en Sendero Luminoso, ha militado en el MRTA. Mi amigo Rubén Clae, que ha sido dirigente del MRTA, José Ortiz Sobernares, cuando se trata del país hay que juntar a todos. Continúa, y dentro de la izquierda han estado puros partidos comunistas, socialistas, que han estado en unos movimientos que han sucumbido con Z, en una lucha armada que no ha sido nada beneficiosa en el país. Eso lo dijo después, cuando creo que trató de arreglar lo que había dicho en origen, pero le ha dicho hay que juntar a todos cuando se trata
Y eso, bueno, digamos, a ver qué le parecerá al congresista Becerril, que está diciendo que Ya habló, la congresista... ¿Ya habló? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Congresista A Becerril, ver. Fuerza Popular rechaza vínculos con grupos terroristas. Después que el candidato de gobierno regional de Junín dice, está completamente equivocado, parece que se ha equivocado de partido. Nosotros en Fuerza Popular siempre hemos tenido una idea clara de lucha frontal contra el terrorismo. En Fuerza Popular no hay lugar para terroristas, sentenciados por terrorismo o que hayan tenido alguna militancia activa en algún movimiento terrorista, ni MRTA, ni Sendero Luminoso. Pero ha mencionado nombres propios. Dos amigos suyos. Dos amigos suyos. Habrá que ver si están en los planillones del partido. Dice, ¿no? en los próximos días el Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular se reunirá para evaluar la precandidatura. Precandidatura es, o ya es candidato. Precandidatura. Tiene hasta el viernes. Para no se inscribe. Vladek Ruiz. Milagro Salazar pidió expectorar al señor Ruiz de las filas de Fuerza Popular. Se quedaron sin candidato. Bueno, se nota que lo que expresan no es lo que hacen ni lo que sienten, porque también tengo entendido que hay una coordinación con Chimpún Callao para un candidato. Entonces, me pregunto si ellos se sienten tan seguros y creen que esa fuerza política todavía subsiste en el país, ¿por qué buscan alianzas con ese tipo de ¿Un candidato para la región Callao? ¿Nos puede contar quién es el candidato o no? No recuerdo el nombre en este momento, pero sí sé que se acaban de aliar con Chimpún Callao, con un candidato que no es nada saludable para este proceso electoral, pero en fin. ¿Por el candidato mismo o porque Chimpún Callao le parece que no es saludable a usted? Por Chimpún Callao, que no. Por Chimpún Callao. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con la última noticia que tiene que ver con lo que una investigación de Contraloría ha determinado sobre 9 funcionarios de MAPE. Bueno, vamos a continuar entonces con los temas que estaba yo preguntando, ¿cómo es esto de los 2.000 soles? Porque me parecía raro que usted, siendo ex congresista, no tenía mucha idea de eso, ¿no? A mí me sorprende, digo, ha salido un congresista de la República a hablar de esto, y digo, no creo que sea la congresista, o es la congresista Maritza García la única que no se acuerda si recibió o no la plata. Los otros 128 congresistas no han salido a decir nada, porque digo, el Congreso está conformado por varias bancadas. ¿No han dicho nada los 128 congresistas, digo yo? ¿O tampoco se acuerdan, así como ella sí recibió? ¿O les dieron solo a los futbolistas? Porque no, lo que pasa es que si te lo hubieran dado en un cheque lo recordarías, pero si lo abonaron a tu cuenta es un poco difícil. Pero quiero aclararte de que aquí en este set, en honor a la verdad, no recuerdo jamás que me hayan pasado un cheque con ese monto por gasto logístico, pero sí al congresista Fujimori porque él renunció y lo ha presentado documentadamente con el número de cheque inclusive. En mi caso no. Entonces. En mi caso no. De repente se lo dieron solo a Kenji entonces. En mi caso no. No recuerdo haber recibido un cheque con ese monto por gasto logístico. Pero a Kenji Fujimori sí, porque lo ha demostrado con el número de cheque. Bueno, que me informan que eso está hace 7 años. ¿Gastos logísticos? Que todo apoyo logístico, sí. ¿Cómo lo han definido acá? Ahora, que lo que pasa es que de repente eso va a tener que cobrarlo, pues si son 2 años. De repente lo que está dentro pues del... ¿De qué? No sé, porque no se paga o se da por separado, ¿qué será? Pues no sé. Usted nunca recibió tampoco nada por concepto de gastos logísticos. No existe. La remuneración y los gastos de representación, en donde hay pública constancia y está todo documentado por escrito en mi página web, que yo viajaba por todo el país, ¿no es cierto? Precisamente para utilizar esos gastos de representación que algunos lamentablemente lo usan para guardárselos en el bolsillo porque no viajan a ninguna parte. Sí. Entonces esa es la realidad. Claro. Pero si eso es todo lo que hay, ¿no es cierto? ¿Usted recuerda alguno de los que... Ninguno. Por favor, el gasto de representación, pregúntales qué hacen con los gastos de representación. Yo por lo menos, a quien quieras, yo por lo menos, y te queda constancia, viajaba por todo el Perú permanentemente y eso... es más, es muy gracioso, porque me acuerdo una vez que hubo un periodista, ¿no es cierto?, no diremos el nombre, que hizo un reportaje sobre los viajes de Bengolea, claro, había viajado por el Callejón de Huaylas, a Cusco, a los últimos lugares del país, usando precisamente los gastos de representación, que para eso son, digo yo, ¿no es cierto? Pero bueno. Bien, mencionaremos la última noticia. A ver, una investigación de Contraloría ha determinado que 9 funcionarios de MAPE están implicados en graves irregularidades, tanto por el proceso de licitación como la ejecución de este puente llamado la Puente de Solidaridad, que se desplomó durante el fenómeno del Niño en 2017, así como la
falsificación de documentos y presunto direccionamiento en favor de la empresa constructora. Y se estima además que casi 5 millones de soles es el monto del perjuicio económico ocasionado por la caída de este puente en San Juan del Lurigancho. Bueno, ¿van a presentar candidatos para San Juan del Lurigancho el PPC? Sí, Ángel Ormeño, un viejo ciudadano de San Juan del Lurigancho que llegó de la provincia, se instaló allí, es un empresario exitoso, un hombre popular, ¿no es cierto?, con mucha ganas de trabajar en San Juan del Lurigancho. Estamos presentando candidatos en, salvo Santa María, en todos los distritos de Lima. ¿Y cómo ven la alianza con Castañeda durante 2 periodos? ¿Qué alianza? Ustedes estuvieron aliados, el PPC estuvo aliado con Castañeda. Me estás hablando de cuando yo, hace muchos años, ¿no es cierto? Sí, pero... Claro, ciertamente, sí. Castañeda fue uno de los errores probablemente de Unidad Nacional, ¿no es cierto? Se le llevó a casa, postuló a la alcaldía de Lima en una primera Fueron juntos al Congreso. Ciertamente, y te acordarás cómo terminó eso, una ruptura con cosas que se decían muy feas desde ese lado, ¿no es cierto?, a nuestra presidenta de entonces. Hubo una segunda oportunidad en que fue la reelección y en donde ningún pepecista se presentó en la lista que postuló a Lima y que terminó precisamente con la victoria de Castañeda, pero bueno, es parte de la historia. Yo prefiero no hablar del pasado, prefiero hablar del futuro. ¿Te consta o les consta precisamente cuál ha sido mi posición? Acabas de reflexionar sobre la importancia de contarle a los chicos lo que pasó antes. No, te estoy hablando de la gestión que queremos hacer dentro del partido. Sí. En todo caso, si quieres mirar para atrás, creo que hay constancia de cuál ha sido mi posición recurrente frente a las alianzas y cuál es mi posición ahora. Esta es la primera oportunidad que el PPC va a hacer, digamos, bajo mi presidencia una postulación y sin una sola alianza. Estamos yendo a mostrar nuestras banderas, nuestras ideas, para que la gente esté con nosotros o no, tan sencillo como eso, pero me parece que es lo correcto, decirle a la población cuál es tu propuesta y que la población te acompañe o no. No me gusta mucho esto de las alianzas. ¿El queñismo va a respaldar a algún candidato a las elecciones municipales en Lima o en alguna región? En Piura, de repente. Creo que por el momento no hay una decisión definitiva todavía porque el panorama, el escenario político ha cambiado y es incierto. Así que primero esperemos salir de esto para tomar una decisión al respecto, porque si bien es cierto, antes sí teníamos la intención de apoyar, trabajar conjuntamente con Kenji Fujimori, pero hoy el panorama es distinto. ¿Están más preocupados por el futuro inmediato de los Creo que es un tema de honor, porque Kenji Fujimori, dentro o fuera, puede hacer política. Y lo ha dicho ayer claramente en el programa de Mávila. Adentro o fuera puede hacer política. Solamente una reflexión sobre esta noticia que ustedes han dado al final. Todos los procesos de licitación de las zonas tienen que ser mucho más claros, bajo la reglamentación que existe, bajo la normativa que hay, y no estar esperando que después venga la Contraloría para hacer observaciones. Estas cosas tienen que cambiar. Pero en este caso ya hay un informe de Contraloría que es contundente. Hablaremos después cuando comience la campaña. Ya, lo invitaremos para hablar sobre Es que ciertamente este es uno de los temas más importantes. Seguro. O sea, con corrupción la ciudad no avanza. El gran problema de que no avancemos es precisamente la corrupción. La próxima semana encantado vendrás por la mañana a hacer una entrevista. ¿Quieres quitarnos entrevistas en la mañana? No, pues pero ya estuvo acá mejor en la noche, hacer un debate municipal. En la mañana y en la noche, con el mayor de los gustos. Sí. Función continuada con Ernesto Bengoechea en Canal. Muy bien. Gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada.